Durante los meses pasados hemos llegado a reconocer que la profecía nos habla del último presidente de los Estados Unidos. Y desde hace 2 meses he estado compartiendo un estudio sobre eso. Lo hice 2 veces recientemente en California y en el estado de Washington. Voy a tener la misma presentación aquí, básicamente, aunque hay algunos puntos diferentes. Pero parece apropiado hacerlo de una manera cuidadosa, especialmente cuando estamos a unos días de que el presidente número 45 de los Estados Unidos sea elegido y también cuando estamos al borde de una crisis. No recuerdo bien, parece que fue en California, pero allí estaba la hermana Stephanie. Como saben, la hermana es del sur de California, yo estaba en el norte, pero solo recuerdo que durante un descanso que tuvimos, ella me comentó que el número 45 que está aquí en el diagrama, que ese número debía ser un símbolo. Ella tenía cierta percepción sobre ese asunto y algo comenzó a abrir mi mente a eso. Y parte de lo que voy a presentar aquí también tiene que ver con el número 45, que vamos a ver más detalladamente. El número 45 corresponde con el presidente que ha de ser elegido, también con Daniel 11, 40 al 45, y también tiene cierto simbolismo relacionado con el sellamiento de los 144,000. Y si colocamos todo esto en su lugar, tendremos que definitivamente durante el periodo del próximo presidente de los Estados Unidos, el pueblo de Dios será sellado. Así que vamos a tratar también con eso. Voy a tratar de hacerlo. También vamos a tratar el asunto del presidente número 45 en el libro de Daniel con 2 testigos. Pero quiero iniciar con la atadura. He escrito ya estas cosas en los pizarrones. Es solamente que voy a poner unos conceptos en su lugar durante esta noche. Voy a tratar de ir rápido, pero respecto a las notas voy a intentar avanzar unas 15 páginas en 1 hora en comparación de las 6 que avanzo normalmente. Pero lo que vamos a leer solamente es para darnos una referencia, para darnos cuenta en dónde voy. No las vamos a leer todas, solo algunas partes. Así es que relájense. Lo que nos preocupa ahora es la atadura de las gavillas, porque queremos estar en el lugar adecuado durante ese proceso. Queremos estar sellados para la eternidad. Así que este es el tema principal de este Congreso Campestre. Deseo colocar un par de conceptos en su lugar aquí, pero espero que no esté tomando demasiado tiempo con esta introducción, pero hay un par de asuntos en este movimiento ahora que impactan este tema de la atadura, y aunque no tengo necesariamente respuestas para ellos, intentaré que ustedes se enteren. Vamos a iniciar con las notas para introducirnos al estudio. A nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la atadura, que debe preparar al pueblo para la venida del Rey. El tiempo es corto. El Señor desea que todo lo que está conectado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el mensaje de advertencia y de invitación sea proclamado tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo o llevarlo. Hay una hermana que vive en Florida que me envió un correo hace un par de semanas. Ella tiene amistad con algunas personas que estuvieron en este movimiento, pero lo dejaron, y me envió una serie de correos de un diálogo que ella ha tenido con estas personas. Y ellos le dicen que este ministerio particularmente no está haciendo nada por el Señor. Esa fue una de sus críticas. Yo le respondí a la hermana que este hermano que dice esto no está conmigo, ni yo con él todos los días. No entiendo
¿Cómo él puede asegurar algo así si no sabe qué es lo que sucede en este ministerio? Así que comencé a repasar mientras escribía este correo y ya hay 4 grupos en África. Estos hermanos son una extensión de este ministerio. Están muy conectados con este ministerio, también en Australia, en México, en Brasil, Ecuador, Jamaica, y estamos trabajando con estas personas, 8 lugares en Estados Unidos, Canadá y 14 países en Europa. Entonces, aquellos que están diciendo que este ministerio no está haciendo nada, ¿cómo pueden saberlo si no están aquí? Quise decir esto para que ustedes se enteren que también hay escuelas como esta alrededor del mundo, simultáneamente en diferentes países. Por ejemplo, de las que yo sé, en Australia, así es que este mensaje se está expandiendo por el mundo. Y eso es lo que está diciendo aquí, lo que leímos. El Señor desea que todo lo que está conectado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el mensaje de advertencia y de invitación sea proclamado tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Y ahora realmente pueden hacerlo ampliamente en verdad porque hay suficientes mensajeros en este momento. Si el Señor quiere, las 170 personas que estamos aquí al final de esta semana serán 170 mensajeros. Muy bien, la siguiente cita. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Muy bien, acá arriba tenemos una ilustración, y la razón por la que usé esos 3 colores aquí es una lógica, pero no traten de alinear esto de abajo con lo de arriba. Lo puse así porque no cabe de otra manera. Este es otro pensamiento al que llegaremos más adelante, pero ahora nos vamos a concentrar acá arriba. Y lo mismo tenemos al otro lado. Son 2 pensamientos distintos. Necesitamos 4 ilustraciones, pero ahora les pido que consideremos esta parte. Es la atadura de las gavillas. Aquí es donde somos sellados y atados. Aunque estas 2 son palabras intercambiables y también aquí se produce la cosecha. Lo vamos a ver en un momento. Vamos a la siguiente cita. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos o atados, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías, dijo el ángel. El tercer ángel está atándolos o sellándolos. Por eso es que se pueden intercambiar estas palabras, atándolos o sellándolos. Ya hemos visto 2 casos, 2 testigos. Atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Muy bien, Mateo 13:30. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen esto, pero vamos a leerlo. Probablemente todos los puntos que voy a explicar esta noche ustedes ya los conocen, pero es necesario que esto quede en la grabación, aunque de alguna manera vamos a poner un énfasis especial. Mateo 13:30 dice, 13:30. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, aquí tenemos que la cizaña es atada primero. Esto está señalando aquí a este punto, y no estoy tratando de poner un periodo de tiempo definido entre el tiempo del atamiento de la cizaña y la llegada de la medianoche. Más bien quise enfatizar que la cizaña es atada primero, y cuando esto sucede,
también hay una separación. Y todavía algo más importante, y es un punto que quiero señalar esta noche, y está en la siguiente cita donde dice que en este punto la obra del Evangelio será consumada. Y tengo una razón para colocar esto aquí. Y este es uno de los dos asuntos que les comentaba al principio con los que estamos tratando en este mensaje y que están causando alguna controversia. Y como les he dicho, no tengo las respuestas para esto, pero aquí hay que señalarlo. Siguiente cita. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Crecen juntos hasta aquí, y este periodo de acá es la cosecha. Y este es el tercer... Voy a ponerle aquí un número. Este es el tercer paso para los sacerdotes. Ahorita estamos hablando de los sacerdotes. Este es el tercero. Acá tenemos cuando el primero recibe poder y justo aquí se une el segundo. Este es el segundo mensaje en esta historia. Ya que tenemos el mensaje del tercero en esta historia, que es el tercer hito también, tenemos la cosecha donde somos atados y sellados. ¿Todos entendemos eso? Pero la cizaña es atada antes. Nuestra siguiente cita de palabras de vida del Gran Maestro. Tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Entonces el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Es entonces cuando son separados, y eso sucede aquí, porque la cizaña es atada primero. Me imagino que aquí ustedes se están preguntando por qué estoy poniendo tanto énfasis en ese punto que la mayoría de ustedes ya entienden. Pero en un momento más voy a decirles por qué. Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, o consumada. Esto es esencial para entender una de las cosas que quiero compartir aquí. Cuando llegamos aquí, la obra del Evangelio es consumada. No hay más oportunidad, no pueden llegar hasta aquí todavía con pecado. Tienes que apartarte del pecado antes de que llegues aquí. Espero que puedan verlo. La obra del Evangelio es consumada cuando se hace la separación, cuando llega la cosecha. Y si están entendiendo esto, digan amén. Muy bien. Sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Cuando son separadas, el destino de cada clase queda fijado para siempre. Testimonios, volumen 5 dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Hermanos y hermanas, durante esta semana vamos a hablar del presidente número 45 de los Estados Unidos y de la crisis que tiene que llegar durante ese periodo de tiempo. Y justo esta noche, estos candidatos van a tener un debate. Esto es verdad presente y es un asunto muy delicado y todo el mundo lo va a ver. Y de hecho, el debate que tuvieron anteriormente ha sido el debate más visto en toda la historia. Y en el de hoy todavía habrá más gente. No soy profeta, pero ustedes han visto todas las cosas que han sucedido durante las últimas 48 horas entre Hillary y Trump. Ambos han ido demasiado lejos y todos están enterados. Es un tiempo en el que ninguno de los adventistas del séptimo día debería estar involucrado en esta efervescencia política.
porque todo nos dice que estamos al borde de que sea electo el presidente número 45 de los Estados Unidos y durante su mandato se colocará el sello de Dios en ti y en mí. Así que no tenemos tiempo para estar involucrados en asuntos de política a menos que todos nuestros pecados hayan sido eliminados. ¿Tendrías tiempo de involucrarte en esa atmósfera que está siendo manipulada por Satanás para que se pueda repetir la Revolución Francesa en este país? Porque vamos a mostrar que eso está a punto de suceder. ¿Tienen tiempo para dedicarlo a esas cosas? ¿O no será más bien que el tiempo que tienes deberías dedicarlo a estar sobre tus rodillas en oración o estudiando la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, estamos en el momento en que toda la humanidad será apartada en dos grupos. Es el fin del juicio para los Estados Unidos y para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo sé cuán fácil es ser arrastrado por estos asuntos de política. Y pareciera que me estoy contradiciendo porque mi presentación tiene que ver con estos asuntos de política. Pero lo digo en serio, hermanos y hermanas. Yo no tengo tiempo suficiente para ser arrastrado por ese tipo de cosas, porque sé que pueden impactar mis emociones de una manera negativa. Pero así está la cosa. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Estamos justo aquí en el tiempo de la obra de preparación. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos. Hermanos, hay dos bandos allá afuera. Están los liberales y los conservadores. Si te unes con alguno de ellos, te estás uniendo con el mundo. Y te estás preparando para la marca de la bestia. Porque la hermana White es muy clara. No tenemos nada que ver con la política, especialmente la política de este tipo, porque todos sabemos que no podemos confiar en ninguno de los dos candidatos. Ambos están en contradicción con la palabra de Dios, de cualquier forma que lo veamos. Aun cuando pareciera que ellos cometen más pecados que la mayoría de nosotros, pero no estoy diciendo que todos nosotros. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Aquí voy a colocar un signo de interrogación de este lado. Aunque no voy a hablar mucho de esto, pero yo estoy convencido, y no sé de alguien más que también haya notado esto antes, pero sí estoy convencido de que una de las características de los Estados Unidos en la profecía es de que es un poder que habla. Y cuando comenzamos a revisar la historia de los Estados Unidos proféticamente, encontramos varias veces en que habla, y probablemente son importantes. Por ejemplo, tenemos su Declaración de Independencia en el año 1796, su Constitución en 1789, y vamos a tratar con ella, o la Carta de los Derechos en 1791. No estoy seguro si hubo una declaración, pero aquí es cuando Estados Unidos se vuelve una nación soberana, y quise colocarlo también. En 1863 tenemos el Acta de Emancipación de la Esclavitud, que era parte de la Guerra Civil y como sabemos está conectada directamente con los 2520. Todos saben esto, 19 años después de 1844, y tenemos, como he dicho, la Declaración de Emancipación. Así que los esclavos son puestos en libertad, y si vamos al inicio de los 2520 en Isaías, capítulo 7, tenemos que el rey Acaz estaba siendo amenazado por Siria y el reino del norte para esclavizar su reino, y mientras todos estaban temerosos, vino Isaías y dio un mensaje de libertad, pero dado que Acaz era un mal rey, no recibió el mensaje.
Pero aquí tenemos a Estados Unidos hablando otra vez con un mensaje de emancipación de la esclavitud. Aquí, en la década de 1920, le puse un signo de interrogación porque no sé exactamente la fecha en que se le dio el derecho a votar a las mujeres. Y creo que el movimiento feminista tiene un impacto en los eventos finales. Parecería difícil creer que la hermana White hubiera dicho en su tiempo que todos aquellos que se involucraran con el mensaje de los derechos de la mujer deberían separarse del mensaje del tercer ángel, pero ella dijo exactamente eso. Así que ella enfatizó este asunto en su tiempo. No conozco exactamente la fecha, pero luego, en los 60, tenemos el Acta de Derechos Civiles, y yo sé que la mayoría de las personas piensan que fue algo muy bueno en todo, pero en realidad no tenía que ver mucho con los derechos de las personas. Más bien fue un paso que colocó a los Estados Unidos al borde de un colapso económico. Un colapso económico. Y de ahí en adelante este país ha ido en un retroceso económico y podemos considerarlo como uno de los factores del tiempo del fin, porque la gente de este país está a punto de llegar al momento en que se cumplirán las palabras de Elena White que dicen que la gente va a pedirle a los gobernantes que pasen la ley dominical a fin de que pueda regresar la prosperidad temporal. Fue en los 60, si estoy equivocado en la fecha, alguien que me ayude. Con el Acta de Derechos Civiles también comienza a crecer la deuda nacional que es imposible de pagar. Fue en 1964. Luego, en el 11 de septiembre, tenemos el Acta Patriota. En la medianoche no puse nada, pero últimamente estamos entendiendo que en el clamor de medianoche debe haber una legislación que tenga que ver con matrimonio. Y después, por supuesto, tenemos la ley dominical, donde otra vez Estados Unidos hablará. La razón por la que dije esto es que sabemos que la ley dominical es un decreto. También entendemos que este es otro decreto, en el clamor de medianoche, y casi estoy seguro de que aquí también habrá otro decreto en la medianoche. Solo quise poner esto a su consideración. La hermana White dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Y habrá 3 grupos que serán sellados, los sacerdotes, los levitas y los obreros de la hora 11. Sabemos que estos últimos vendrán cuando llegue el decreto de la ley dominical. Los levitas tendrán el decreto en el clamor de la medianoche y por esto creo que deberá haber también un decreto a la medianoche para los sacerdotes. El decreto es importante por lo que sucede a la medianoche. Solo estamos dando algunos aspectos de los temas que desarrollaremos durante la semana. El profeta dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 2:3. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en el mensaje de Apocalipsis 14. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Cuándo es su venida? Tú y yo tenemos una obra de purificación, de preparación que debemos hacer. ¿Cuándo se consuma la obra del Evangelio? Justo aquí, a la medianoche. Es aquí cuando debemos estar listos para su venida. ¿Cuándo es su aparición? Se refiere a la visión de Maré y de Mará. En el caso de los levitas,
Aparece durante el clamor de medianoche. No estamos tratando de negar la segunda venida de Cristo, pero ustedes y yo como sacerdotes, nuestra preparación está dirigida a la aparición que pronto sucederá en la medianoche. En la medianoche. Debemos poner a un lado nuestros pecados antes de que llegue ese momento. Solo así podremos verlo cara a cara. Debemos morir y resucitar espiritualmente listos para la eternidad. En la familia del segundo Adán, ya no más en la del primer Adán, o moriremos para la eternidad en la familia del primer Adán, y estaremos perdidos. Hermanos y hermanas, tenemos muy pocos días para prepararnos para eso. Así que debemos cambiar nuestras prioridades inmediatamente. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Repito, para nosotros eso sucede con la visión de Mará y de Maré a la medianoche. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Los sacerdotes que han de ser sellados durante el tiempo de la atadura serán una ofrenda para el Señor? Sí, lo son. ¿Qué tipo de ofrendas serán? Una ofrenda mecida. ¿A qué me refiero con esto? Es una ofrenda que es levantada. Los sacerdotes son levantados, pero no me refiero a que se van a exaltar a sí mismos, sino que toda la atención del mundo estará sobre ellos. Vamos a la siguiente cita. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta cita que estamos leyendo, la siguiente oración, es muy importante. Debemos mantenerla en nuestra mente todo el tiempo. El mundo puede ser advertido solamente cuando vea a aquellos que creen la verdad ser santificados por ella, actuando sobre principios elevados y santos, mostrando en un sentido elevado y santo la línea de demarcación entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que los aplastan debajo de sus pies. La santificación del Espíritu marca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y aquellos que guardan un día de reposo espurio. Cuando llegue la prueba, se mostrará claramente qué es la marca de la bestia. Es guardar el domingo. Aquellos que, después de haber escuchado la verdad, continúen considerando este día como santo tendrán la firma del hombre de pecado, el cual pensó en cambiar los tiempos y la ley. En esta parte, lo que quiero que noten en esta cita, si ustedes están de acuerdo en que entendemos que en la ley dominical los 144,000 son levantados como un estandarte para que los obreros de la hora undécima puedan verlo, y cuando leímos esta cita vimos que es precisamente lo que ella está hablando. Los de la hora undécima solamente podrán ser advertidos por un pueblo que en medio de la crisis actúa sobre los principios santos y elevados, y que tienen el sello de Dios. Lo que quisiera que vean aquí, si están ustedes de acuerdo, es que si esto es cierto aquí en la ley dominical, también lo será para los levitas aquí en el clamor de medianoche y también para los sacerdotes en la medianoche. Los levitas han de ver a los sacerdotes que en medio de una crisis estarán viviendo una experiencia santificada en una situación muy difícil. Y eso es lo que va a convencer a los levitas. Y cuando finalmente los levitas se unan a los sacerdotes, ambos grupos han de cumplir el mismo propósito a favor de los obreros de la hora undécima. Todas estas citas hablan de cosas que yo podría decir, pero no quisiera hablar por mí mismo. Pero solo le recuerdo que estamos tratando de colocar algunas piezas para el estudio que tendremos
esta semana. El mensaje de la puerta cerrada. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Hay algo que olvidé decirles. Este solamente es un conjunto de notas, no está dividido en temas, así como primer tema, segundo tema. Más bien voy a ir avanzando durante cada presentación hasta donde pueda y espero poder cubrir todo el material al fin de la semana. Así es que no hay una división marcada de temas. Son 47 páginas. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Todavía creo en la teoría de la puerta cerrada, pero no en el sentido en que se empleó el término al principio, o en el que es empleado por mis oponentes. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio a Noé el mensaje de la puerta cerrada. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya hemos entendido que esos 120 años tipifican el periodo de tiempo que hay entre el 11 de septiembre y la ley dominical, o entre el 11 de septiembre y el clamor de medianoche. Pero la conclusión sigue siendo la misma. Cuando llegamos al fin de ese periodo simbólico de 120, el Espíritu Santo se retira de todos aquellos que no participaron de su bendición, como deberían haberlo hecho, y esto corresponde a la parábola de las 10 vírgenes. Entonces tenemos que ella está hablando de Noé y de la puerta cerrada, de cómo el Espíritu se retiró, pero también nos hablará de los ejemplos de otros 2 personajes, así que del total de estos 3 personajes bíblicos que ella utiliza, podemos extraer lecciones diferentes de cada uno de ellos acerca de la puerta cerrada. Y deberíamos tratar de saber lo más que se pueda del tema de la puerta cerrada, porque cuando hablamos de la atadura de las gavillas, también estamos hablando de una puerta cerrada. Entonces tenemos que cuando la puerta se cierra, el Espíritu Santo se retira y el tiempo de prueba ha terminado. Vamos a continuar el siguiente párrafo. Hubo una puerta cerrada en los días de Abraham. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma, y todos con excepción de Lot, su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Si repasamos la historia de Lot, una de las cosas que se pueden aprender allí acerca de la atadura es que hubo 2 puertas que se cerraron en la historia de Sodoma y Gomorra, y Lot nos da información sobre una puerta que se cierra aquí y otra que se cierra aquí. Y es allí donde comenzamos a ver que hay una progresión donde aparecen los sacerdotes, los levitas, los 144,000. Así que la puerta se puede ilustrar en la medianoche, el clamor de medianoche, en la ley dominical, el cierre de gracia, que es el cierre de una puerta. Y mi argumento aquí es que en cada uno de estos hitos se cierra una puerta. El 11 de septiembre de 1989, este es el mensaje del cierre de la puerta. Hay una puerta que se cierra en cada uno de estos hitos. Todos los mensajes que indican el cierre de una puerta que hay en la Biblia apuntan a este periodo de tiempo. Hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: vuestra casa os es dejada desierta. Si hemos sido afirmados en la verdad, podríamos demostrar, respaldados por varios testigos, de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en un proceso de ser pasada por alto como pueblo del pacto de Dios. Eso está sucediendo justo ahora. En la puerta que se cerró en los días de Cristo sucedió exactamente lo mismo.
En la historia de la puerta que se cerró en el tiempo de Noé, aprendemos que llega un punto donde el Espíritu Santo se retira. En la historia de la puerta que se cerró con Lot, se enfatiza el tiempo de la atadura. En la historia de Cristo nos muestra cómo la casa es dejada desierta. La iglesia adventista es dejada desierta. Hermanos y hermanas, puedo entender que muchos van a ver esto como una fuerte crítica a la iglesia, como un ataque malintencionado, pero no es así. Se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz fueron dejados en tinieblas. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron el Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos o no los amonestó más. Hay dos clases de adoradores en el proceso de prueba. Dos clases de adoradores. Están los justos y los impíos, pero dentro de los impíos hay dos grupos a los que ella se refiere aquí. Y ahora lo va a explicar. Los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Hay otra clase. Para nosotros eso significa los levitas. Ellos no han visto esta luz. A ellos no se les pedirá cuentas como a nosotros, los sacerdotes. Los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. Ahora va a enfatizar que en esa clase hay dos grupos. Y en esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado. ¿Hay alguien aquí que haya tratado de presentar este mensaje y fue rechazado? Como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron a su fe. ¿Quiénes son esos? Los que habían dejado la plataforma. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo, pero no teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los engaños, plural, de Satanás. Se presentan esas dos clases en la visión: los que declararon que era un engaño la luz que habían seguido, y los impíos del mundo que, habiendo rechazado la luz, habían sido rechazados por Dios. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo. Aquí tenemos otro pasaje paralelo al que acabamos de leer. Y si no recuerdan, habíamos estado hablando anteriormente de las puertas que se cierran. Por ejemplo, de Noé, Abraham, Cristo, 1844, y en el conflicto de los siglos dice: los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé y la salvación de los hombres dependía. Esta es la razón por la que puse otra cita secundaria aquí. Este mensaje es de salvación. El que lo rechaza se pierde. Yo sé que es difícil asimilar algo así, pero si esto es verdad y lo es, entonces tenemos que asimilarlo, porque nos está diciendo que debemos enfocar nuestra mente, nuestra experiencia y nuestro tiempo a este mensaje o nos perderemos. Hermanos y hermanas, no tenemos más tiempo, porque viene un nuevo presidente y la ley dominical se aplicará cuando él esté gobernando. Esto basado en la palabra profética de Dios. Esta cita continúa y ustedes podrán ver que es un paralelo con la cita anterior que leímos de Mensajes Selectos tomo 1. La última parte de esta cita del conflicto dice: a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta.
Estamos viviendo en ese tiempo, hermanos y hermanas, y esto no solamente se refiere a la iglesia adventista, sino a los Estados Unidos. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, Él juzgó a su pueblo, pero también juzgó a Egipto, el lugar donde habían estado por 400 años, y lo hizo al mismo tiempo. Esto era un tipo para nosotros, que nos dice que cuando termina el tiempo de prueba para la iglesia adventista, también termina para los Estados Unidos. Y este país está constituido por ciudadanos, y estos ciudadanos se están colocando ahora, no puedo decir que todos, porque también están allí los obreros de la hora undécima, pero se están poniendo en un engaño con esta batalla política sin sentido, aunque hay muchas otras maneras de hacerlo también. Aquí es donde estamos, en el momento en que todos los engaños están siendo diseminados. El hermano Taylor probablemente tiene razón. Él se está inclinando a pensar que existe toda la evidencia para saber que el próximo presidente de Estados Unidos será Donald Trump. Y he escuchado su lógica y quizá puedo oponerme, aunque también hay argumentos sobre Hillary Clinton. Aunque finalmente no importa quién sea el que gane, pero el próximo presidente de Estados Unidos será una persona violenta, de acuerdo al libro de Daniel. Porque todas las cosas horribles que sabemos que sucederán, vendrán de él o ella. Estamos al borde de que se elija al presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo más tendremos para estar jugando en nuestra experiencia personal? No habrá más tiempo. Si seguimos jugando, también habrá un engaño preparado para mí y otro para ti. Siguiente cita. Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, habla así de quienes han tenido gran luz. No se afligen ni se sorprenden de su estado moral y espiritual. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos engaños, plural, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Aquí está conectando 2 de Tesalonicenses con Isaías 66. No usa la palabra en singular, sino en plural, porque hay un engaño para ti y otro para mí. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová? Es grande el extravío y fascinante la alucinación que se apoderan de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia, cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada, y en realidad lo necesitan todo. En el siguiente párrafo está uno de los puntos al que quiero llevarlos. Dios no ha cambiado para con sus siervos fieles, que guardan sus vestiduras sin mancha. Aquí nos acaba de dar su definición de los siervos fieles. Hay un contraste entre los siervos fieles y los siervos infieles. Los siervos fieles son aquellos que guardan sus vestiduras sin mancha.
Así que podemos distinguir si alguien es un siervo fiel cuando hace algo que está abiertamente equivocado. ¿Es posible saberlo? Cierto. No puedo juzgar sus motivos, pero sí se puede saber. Los siervos fieles guardan sus vestiduras sin mancha, pero hay muchos, es decir, de los infieles, muchos dicen paz y seguridad, entre tanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos. Hermanos y hermanas, una destrucción repentina viene en esta historia. Hay un mensaje que es verdadero y uno falso entre las vírgenes prudentes y las fatuas de este mensaje. Las fatuas están dando un mensaje de paz y seguridad. No entienden que una destrucción repentina está por llegar a los Estados Unidos y a todo el mundo. Y hay muchos testigos para saber esto. Pero cuando estemos tratando sobre la atadura, y hay varios aquí que van a estar tocando ese tema, ¿cuántos de los que están aquí van a presentar algún material? Por favor, levanten su mano. La mayoría de los que levantaron su mano, al menos la mitad, en su tema van a tratar el asunto de la atadura. Yo no voy a tocar todos los detalles de este asunto, pero la evidencia nos dice que las vírgenes fatuas no tienen idea de que van a ser golpeadas por una destrucción repentina. Y eso realmente da miedo. Nunca entrarán estos hombres al cielo a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta. ¿Quién puede decir con verdad? Aquí hay una pregunta para todos nosotros. Nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo. He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Justo aquí, en la medianoche la iglesia adventista se convierte en una ramera, porque es justo aquí donde entra la iglesia triunfante a la historia. Pero antes de eso, se escucharán el mensaje de paz y seguridad, no entre los sacerdotes, y ese mensaje la mayoría de los adventistas le ponen mucha atención. Pero les digo que justo aquí, cuando llega la destrucción repentina, hay evidencia profética de que la iglesia adventista cooperará con el gobierno para actuar en contra de los sacerdotes fieles. Y cuando hacen esto, cuando se forma esta imagen de la bestia, cuando la iglesia se une con el gobierno para actuar contra aquellos que están causando problemas, estarán cometiendo fornicación y convirtiéndose en una ramera. Justo allí. Son muchas cosas las que sucederán durante la atadura. Les aseguro que algunos van a representar estos asuntos más ampliamente. Voy a terminar con esta cita. Dice, la casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. ¿Qué le recuerda esto? Elí y Cabot. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Review and Herald, 17 de octubre de 1895. El carácter es revelado por una crisis. La medianoche es una crisis.
Cuando la voz ferviente proclamó a la medianoche, «He aquí viene el esposo», salir a recibirle, las vírgenes durmientes se levantaron de su somnolencia y se vio que quién había hecho preparación para el evento. Se vio, porque serán levantados. Se va a atraer la atención del mundo entero. Se verá quién hizo preparación. Todos aquellos que no lo hicieron ya no estarán allí en ese momento. Estarán al borde de la destrucción. Los dos grupos fueron tomados por sorpresa, pero uno estaba preparado para la emergencia y el otro fue encontrado sin preparación. El carácter se revela por las circunstancias. Las emergencias sacan a relucir el verdadero metal del carácter. Alguna calamidad repentina inesperada. Si recuerdan, leímos en la cita anterior esto: Dios no ha cambiado con sus siervos fieles que guardan sus vestiduras sin mancha. Sin embargo, muchos dicen paz y seguridad, entre tanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos. Claman paz y seguridad, no pueden verlo, pero dice que una calamidad repentina e inesperada viene contra ellos. Hermanos y hermanas, algo va a golpear aquí en la medianoche. Algún tipo de destrucción basado en la palabra de Dios. Aquí tenemos 2 testigos, pero hay más. Alguna calamidad repentina e inesperada, la pérdida de un ser querido, una crisis, alguna angustia o enfermedad inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte. Hermanos y hermanas, justo aquí estaremos cara a cara con la muerte, tanto las vírgenes prudentes como las fatuas, las dos. Uno podría morir si es una virgen fatua, y si es una virgen prudente tendrá la visión de Maré, donde verá a Jesús cara a cara para ser resucitado espiritualmente como una ofrenda en justicia. Resucitado como una ofrenda en justicia, como en los años antiguos. Esto es Malaquías 3. Manifestará el verdadero estado interior del carácter. Se hará manifiesto si hay fe real o no en las promesas de la palabra de Dios. Justo en ese momento, cuando seamos confrontados con la crisis, se manifestará en cada uno cómo ha estado estudiando la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no has estado estudiando la palabra de Dios, entonces no podrás tener fe en ella. Se manifestará cuál es la fe que tenemos en la palabra. Se manifestará qué es lo que hemos estado estudiando en la palabra de Dios, porque seremos arrestados y llevados ante cortes judiciales, probablemente solos. Realmente no recuerdo si ha habido un caso en que le hayamos tenido que pedir a alguien que se fuera de un congreso campestre. En cada congreso ha habido algo de fanatismo. Y hermanos, esto es un hecho, también sucederá hoy, durante esta semana. Si hubiera alguna persona que estuviera haciendo algo fuera de lo normal, aunque no recuerdo alguna ocasión en que hubiera sido necesario pedirle a alguien que abondara el campestre, quizás sí la hubo. Lo que sí ha sucedido es que ha habido gente a la que le hemos tenido que pedir que no asista al Congreso. Por ejemplo, está el caso de una persona que estuvo viniendo a las clases y sacó su propia conclusión de que nosotros estábamos prediciendo que habría un atentado terrorista 3 días después de que iniciara este congreso. Esta persona llegó a esta conclusión de que el Islam atacaría los Estados Unidos. 3 días después de que iniciara, o sea, en el día 12. Así que contactó a la lista de vigilancia del FBI para advertirles y les comentó que se había enterado de eso en este ministerio, en Arkansas. Así que podemos garantizar que ese tipo de cosas sucederán a menudo. Se hará manifiesto
si hay fe real o no en las promesas de la palabra de Dios. Se manifestará si el alma se sostiene por la gracia o no, si hay aceite en la vasija con la lámpara. Por cierto, le pedimos a esta persona que no asistiera a este congreso. Hermanos y hermanas, estamos al borde de eventos tremendos que sucederán. Estamos al borde de ser sellados para la eternidad o de perdernos. También lo digo por mí. Pero necesitamos entender que seremos llevados ante las cortes para testificar qué es lo que creemos. Pareciera una verdad oscura, pero ha sido una verdad para los adventistas. Y ahora está mucho más cerca que nunca para llegar a creer que es verdad presente. Y ahora lo es verdad presente. Los tiempos de prueba nos llegan a todos. ¿Cómo nos conducimos bajo la prueba de Dios? ¿Se apagan nuestras lámparas o las mantenemos ardiendo? Sigue diciendo que justo aquí, mis hermanos, aquí es cuando llega la prueba de nuestra fe, donde se probará nuestra fe y en nuestras doctrinas en las cortes. Este será nuestro tiempo de prueba y también allí se levanta una ofrenda santificada y estamos al borde de que esto suceda. Y personalmente puedo decir que no estoy preparado y aunque lo estuviera, no tengo la seguridad de que mi familia lo esté también. Mi esposa, mi hijo, mi hija, mis nietos. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que termine el tiempo de prueba y seas sellado para la eternidad? ¿Estás preparado para una crisis tremenda donde puedas ser arrestado y llevado ante las cortes para defender lo que crees? Lo digo porque estoy seguro de que todo esto sucederá durante el mandato del próximo presidente. Y esto es lo que voy a tratar de compartir durante esta semana. Estamos en la página 4 y voy a tratar de avanzar hasta la página 14 en la noche, pero todavía tenemos unos pocos minutos. ¿Se apagan nuestras lámparas o las mantenemos ardiendo? ¿Estamos preparados para cualquier emergencia por nuestra conexión con aquel que es lleno de gracia y verdad? Las 5 vírgenes prudentes no podían impartir su carácter a las 5 vírgenes fatuas. El carácter es formado por nosotros como individuos. Bien, voy a saltarme un poco más adelante porque queda poco tiempo. Voy a colocar aquí otras cosas y llegaremos a la conclusión. Vamos a la parte donde dice en negritas: los hombres se satisfacen con la luz ya recibida de la palabra de Dios y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión. El siguiente párrafo dice: el hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe considerarse como evidencia concluyente de que retienen firmemente la sana doctrina. Hermanos y hermanas, nuestro deseo es cuidar la verdad, presentar la verdad en este congreso y en nuestros mensajes. Queremos estar en la verdad al 100%, pero habrán controversias y diferencias de opinión. Y cuando lleguen, podremos saber que Dios las permite, no tanto o no necesariamente para que señalemos al otro como un hereje, porque aun cuando tengamos la verdad, posiblemente no la entendemos tan profundamente como debiéramos, así que el Señor trae una controversia para que concentremos nuestras mentes en eso, en esa verdad, y lleguemos a entenderla como nunca antes. Esto lo hace la mano de Dios, estas diferencias de opinión. Justo ahora, en este ministerio, hay diferencias de opinión y controversias, y algunos podrían pensar que eso es herejía, que deberíamos apartar a algunas personas, pero yo les puedo decir que conozco a esos hombres y sé que aman la verdad, que no están creando controversia por motivos personales.
pero también hay otros que supuestamente están en este ministerio y que sí deberían ser apartados, porque nunca han demostrado un verdadero cuidado por este ministerio, sino más bien quieren destacarse o recibir alabanza en este mensaje. Estoy diciendo esto porque, a pesar de que nuestro deseo es estar 100% en la verdad, es imposible que hayamos llegado al entendimiento completo de toda la verdad. Tendrá que haber controversia a medida que el Señor revela su palabra. Es algo que tiene que suceder. Es parte del proceso de educación. El hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe considerarse como evidencia concluyente de que retienen firmemente la sana doctrina. Hay razones para creer que no disciernen claramente entre el error y la verdad. Cuando no surgen nuevas preguntas por efecto de la investigación de la Escritura, cuando no se levanta ninguna diferencia de opinión que induzca a los hombres a escudriñar la Biblia por su cuenta, para asegurarse de que poseen la verdad, habrá muchos, como en los tiempos antiguos, que se aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen. Hay un pasaje muy importante. Espero que lo hayan leído ustedes y quiero compartir algo de allí ahora. Vamos a regresar un poco. Esto es una enseñanza que he escuchado de varias personas, aunque yo no la he considerado completamente. De hecho, hay dos enseñanzas que se están extendiendo en este mensaje y me han dado informes de lo que representan. Puedo decir que no me siento amenazado por ninguna de ellas, aunque contradicen la manera en que he entendido algunas cosas desde hace mucho tiempo, y quiero comentarlas aquí porque hay algunos puntos que ustedes deben considerar. Una es del hermano Parminder, y aunque no lo escuché personalmente, aquí hay hermanos que sí le escucharon en este mismo salón, así que ustedes les pueden preguntar a ellos. El hermano Parminder dijo que en este tiempo del juicio de los vivos hay personas que ya son perfectas, y algunos se opusieron a esa enseñanza. Yo fui uno de ellos. Pero hay una cita que quiero que leamos. En la destrucción de los habitantes del mundo antiguo por un diluvio, está representado claramente el destino de todos aquellos que continúen transgrediendo la ley de Dios. La traslación de Enoc al cielo representa al pueblo de Dios, guardadores de sus mandamientos, que estarán vivos sobre la tierra cuando Cristo vuelva por segunda vez, y que será glorificado a la vista de aquellos que los odiaron porque guardaban los mandamientos de Dios. También ellos serán trasladados al cielo sin ver la muerte, como lo fueron Enoc y Elías. Enoc es un símbolo de los 144,000. Es un símbolo de alguien que ha vencido el pecado para siempre, que camina con Dios. La siguiente cita: para gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó a Dios, aunque vivía en una época degenerada, y en nuestros días también hay Enocs. Enoc es un símbolo de alguien que es perfecto, y en nuestros días también hay Enocs. Así que no entiendo por qué alguien se tendría que oponer fuertemente a esta enseñanza de que haya gente que ha perfeccionado su carácter en este tiempo del juicio de los vivos. No puedo entenderlo. Pero eso es algo de lo que ha estado sucediendo. Lo otro que les comenté es que aquí habrá una señal. Y si no me atraso demasiado, como ya lo estoy, vamos a tratar con las señales. Habrá una señal aquí y será un asunto de vida o muerte para ti y para mí reconocer cuál es esa señal y de responder de la manera correcta. Es un asunto de vida o muerte, y cuando lleguemos allí podrán verlo. Quizá parezca que estoy exagerando su importancia,
pero ya verán que está perfectamente definido. Como mileritas, debemos distinguir perfectamente cuando hay una señal, y debemos colocarla línea sobre línea para saber qué es lo que representa. Y una de esas señales, o parte de esa, es Ciro. Así que el hermano Mark ha identificado aquí la señal de Ciro y representa liberación. Así que quise que quede un precedente de que yo no tengo ningún problema con lo que pueda significar esa liberación de Ciro, pero no se puede referir a liberación del pecado, porque esta separación se realiza aquí a la medianoche. Y si todavía después de la medianoche tenemos pecado en nosotros, nunca más seremos liberados de él, porque durante el proceso de separación que se da antes de la medianoche, el carácter queda fijado para siempre. Así es que no estoy negando que Ciro sea un símbolo de la señal. Y no me malinterpreten. Quizá el hermano Mark no está enseñando específicamente lo que acabo de decir. Solo es lo que he escuchado por ahí. No veo ningún inconveniente en cuestionar y analizar alguna de estas dos posiciones, porque no creo que ninguno de estos hermanos esté amenazando la verdad. Es decir, no creo que ni ellos ni yo tengamos un entendimiento perfecto de la verdad. Y también puedo decir que los conozco lo suficiente para saber que ninguno de los dos querrían representar mal la verdad y que ambos desean enseñarla. También he tenido su amistad durante un buen tiempo y he visto que cuando hay algún punto en que ellos no entienden correctamente y se los corrige, automáticamente se ponen del lado de la verdad. Así es que no tengo temor de confrontar estos temas que se han agitado públicamente. Pero se debe hacer de manera, como les he dicho, habrá agitación sobre qué es lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que sucede en este movimiento? Aunque lo hayamos estudiado solo una vez. Así es que quizá los hermanos que van a tratar sobre este punto van a traer luz sobre estos asuntos. Pero el hecho de que no haya controversia entre nosotros, como dice lo que acabamos de leer, probablemente prueba que no tenemos la verdad, porque somos seres humanos solamente. Y si otros medios fracasan, es parte del pasaje que acabamos de leer, tomado de Testimonios, tomo 5, y dice, Dios despertará a sus hijos si otros medios fracasan. Se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Cuando la controversia aparece entre nosotros, no debe verse como un problema. Esa es la forma que el Señor utiliza para llevarnos a escarbar más profundamente, a concentrar nuestros pensamientos para entender plenamente la verdad. Pero si resistimos la verdad, entonces esa misma controversia es la que nos separará del Señor. Tampoco quiero rebajar la importancia de la verdad, pero tampoco creo que podamos tener el derecho, como el Papa, de corregir a los herejes y de ser el único que puede definir cuál doctrina es correcta. En la sección de prueba de fuego, a la medianoche estaremos en peligro de perder la tierra prometida. Y la hermana White dice,
No nos parece posible ahora que debamos permanecer firmes solos, pero si Dios alguna vez ha hablado por mí, puedo decir que el tiempo llegará cuando seremos llevados delante de concilios y ante miles por el honor del nombre del Señor, y cada uno dará razón de su fe. Entonces se pronunciará la crítica más severa sobre cada posición que ha sido tomada por la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios de manera que podamos saber por qué creemos las doctrinas que proclamamos. Debemos buscar vigorosamente los oráculos vivos de Jehová. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante el tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche. Cristo es arrestado a la medianoche y es nuestro ejemplo en todas las cosas. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Esa era la regla primaria de la Constitución de los Estados Unidos hasta septiembre de 2001. En septiembre de 2001, con el Acta Patriota, cambiamos del modelo de justicia inglés al modelo romano. En el romano, el acusado es culpable hasta que se demuestre su inocencia. En el inglés, que se usaba anteriormente, el acusado es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Así que podrían venir esta misma noche y arrestarnos a todos, encerrarnos, no darnos la oportunidad de defendernos, no avisarle a nadie qué nos están haciendo. Es la misma Inquisición, pero en tiempos modernos. El Acta Patriota les da esa autoridad. En el tiempo de Cristo, el mismo principio fue quebrantado. Por sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban condenados. Los miembros de la Iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. El hermano Steve está allá atrás. No recuerdo hace cuándo sucedió. Él vivía en Texas. Lo conocemos desde hace tiempo. Y él estaba estudiando Daniel 11 y me dijo, tengo muchísima información de Daniel 11 y yo le presté algunos libros relacionados a Daniel 11, como los buenos libros, ¿no? Como las llaves de esta sangre y ese tipo de cosas. También las revistas que hablan de la caída de la Unión Soviética, para que él pudiera tomarle fotos. Y le llevé un portafolio grande y se lo dejé para que lo revisara y me lo trajera esta semana. Y allí está un libro que yo recordaba, lo estuve buscando hasta que lo encontré finalmente y comencé a revisarlo nuevamente. Era difícil encontrarlo. Mi hija no lo tenía, a veces dejó sus libros allí y no estaba allí, pero finalmente lo encontré. Varios meses no lo tuve conmigo. Comencé a revisarlo nuevamente. Fue escrito por un teólogo adventista y aunque no creo todo lo que allí viene, pero él revisa la historia de Urias Smith y lo que él creía sobre el rey del norte. Así que
repasa la historia de esa enseñanza desde el tiempo de Jaime White y Urias Smith. Y mientras lo estaba leyendo pensé, ¿qué ha sucedido con toda la gente que alguna vez asistieron a congresos como este y ahora abrazaron la idea y lógica de Urias Smith que identifica al rey del norte como Turquía? ¿Qué ha pasado con ellos? Hermanos y hermanas, a mí me parece que este es uno de los engaños de los que hemos hablado, porque muchos de ellos se han desviado completamente y es imposible que entiendan que el fin de la prueba está a punto de llegar y pueden perderse para siempre. Es algo que realmente da miedo. Hermanos y hermanas, estamos hablando de gente que se reunía con nosotros, que vimos cara a cara. Si no estamos dispuestos a amar la verdad, a estudiarla, a orar para estar seguros de que tenemos la verdad y compartirla donde es apropiado hacerlo, habrá un engaño preparado para nosotros, y ya están a la orden los engaños, mis hermanos. Los Estados Unidos son el poder en la profecía que cambia. Inicia como un cordero y termina hablando como dragón. Y eso se puede distinguir en cada aspecto de este país. Muchos de los que fundaron este país al principio eran ricos, pero llegaron a ser pobres cuando entraron a la guerra de revolución y cuando se escribió la Constitución y se estableció este país. Ellos terminaron pobres y hasta muertos, lo mismo que sus familias. Eran hombres de principios. Incluso Thomas Jefferson, que no era cristiano, era un hombre de sólidos principios, considerado un héroe. George Washington, un masón, también es un héroe porque era un hombre de principios. Pero al final de la historia de los Estados Unidos, si miramos a los candidatos actuales, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Son 180 grados. Esto nos dice que estamos al final de su historia, al borde del presidente número 45. Repito, todos los hombres que fundaron esta nación eran hombres de principios, pero estos políticos actuales, para tomar decisiones, se lamen un dedo y lo levantan al aire para saber a dónde está soplando el aire y toman esa dirección con tal de ganarse más votos. Ya no son personas de principios. Es como si estuviéramos viviendo en un país diferente, y este mismo país está a punto de albar como dragón. Y Dios está preparando para sellar a un grupo de gente para que sean sus representantes en esta crisis. Y nuestra esperanza aquí en este ministerio, la esperanza de las personas que se han estado esforzando muchísimo para que se pueda realizar este congreso, sus oraciones y nuestro deseo es de que este evento pueda proveer un lugar para la obra de preparación en tu vida y en mi vida, para que esa obra alcance un punto donde la atadura, podamos entrar a esa experiencia de la atadura y podamos estar del lado correcto, donde podamos ser sellados y nuestro carácter ser cambiado para la eternidad. Ese es el deseo de los que estamos aquí, de los que estamos trabajando en este congreso. También estoy seguro que ese es el deseo de ustedes, el deseo de que esta reunión pueda ser un lugar donde el Espíritu Santo pueda cumplir algo en cada uno de nosotros para prepararnos a permanecer en esa crisis que viene. Y sería muy lindo que todos los que estamos en este salón pudiéramos consagrarnos para que eso suceda y estar seguros de que por el resto de la semana estaremos en oración, en estudio, y nuestra mente pueda ser concentrada en las cosas espirituales, para que no solamente recibamos la bendición que pueda darse desde este púlpito durante la semana, sino también la bendición de interactuar con hermanos que tienen el mismo propósito. Necesitamos aprovechar este tiempo porque la evidencia nos dice que la crisis viene y no tendremos muchas oportunidades más para reunirnos como esta vez. Padre Celestial, nos arrodillamos delante de ti esta noche, entendiendo que estamos al borde de una crisis enorme en este país y en el mundo,
entendiendo que tenemos la responsabilidad individualmente de prepararnos para esta crisis y deseando que durante esta semana exista la atmósfera que nos ayude a adelantar esa preparación. Sabemos que vivimos en el tiempo de la lluvia tardía y que se nos ha dado la instrucción de que oremos por ella, y eso estamos haciendo. Te rogamos que derrame la lluvia tardía sobre nosotros esta semana y que nos des la habilidad de recibir la luz que tú nos envíes, pero que no solamente la entendamos, sino que la aceptemos para que nos lleve a la condición que necesitamos para resistir, y que podamos ser una ofrenda en tus manos que tú puedas levantar para finalizar esta obra. Deseamos ir a casa y terminar con esta condición humana terrible que prevalece en este planeta y tener verdadera paz y reposo. Deseamos realizar la obra de que apresure tu venida, que podamos llegar a ese lugar donde el pecado no existe más. Y al salir de aquí esta noche te rogamos tu bendición para los que están viajando y por un buen descanso. Bendice a aquellos que todavía vienen en camino y tráelos con bien. Por favor, bendice esta reunión como a ninguna otra reunión anterior. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.